Comenzamos, amigos, este nuevo bloque y vamos a hablar del mercado de los granos, de la actividad agrícola aquí en nuestro país, que obviamente es muy importante desde todo punto de vista. Estamos transitando el proceso de producción de soja en un momento que es obviamente muy importante el tema del agua, y uno de los puntos que uno tiene más presentes en las diferentes conversaciones es el efecto de la sequía. Vamos a recibir a Fernando Villamil, director de Agrosud. Fernando, nos pasó ahora en la Expoactiva, nos pasa en la medida de que vamos hablando con gente vinculada a la actividad agrícola. El tema recurrente es el impacto que va a tener esta sequía en la producción de soja en el país. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. No, un gusto como siempre, Martín. Sí, estoy viendo como todo el mundo con gran preocupación. Con mucha preocupación, porque todavía es algo que no ha terminado. Es decir, tenemos claro que hay un déficit hídrico importante que ha generado un claro deterioro en el potencial de rendimiento, pero no sabemos dónde termina esto. Es decir, no sabemos cuándo va a empezar a llover. Que a su vez las lluvias anunciadas posiblemente en muchos casos lleguen tarde y que no van a revertir las consecuencias ocasionadas por este déficit hídrico. Y bueno, esto, para poner algún número, alguna magnitud a esto, estamos hablando de que posiblemente hoy, no digo que sería una cosa de consenso, porque todavía no tenemos ninguna cifra con rigor estadístico sobre la caída del rendimiento o el posible rendimiento, porque las situaciones son muy heterogéneas y hay muchas casuísticas que son distintas, pero más o menos se está hablando de una caída con respecto al año pasado de 1.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces eso estaría implicando por lo menos 1 millón de toneladas. Claro, por lo menos 1 millón de toneladas, porque el año pasado la producción estuvo más bien sobre los 3,5 millones. Y bueno, sí, esto va a ser una cosa importante en las exportaciones, tomando valores más o menos promedio de los últimos días, podemos estar hablando de un orden de 400 millones de dólares. Cosa que no solamente van a ser menos ingresos para el país, obviamente para la actividad relacionada, para otras actividades relacionadas, pero también está afectando los cultivos los cultivos forrajeros, ¿no? El maíz y el sorgo. Vamos a tener, ya el área sembrada era menor, pero con rendimientos que también van a estar sensiblemente afectados, y eso va a generar una menor producción en un año de mayor demanda para el consumo forrajero del país. Es decir, estamos hablando de que posiblemente el área de maíz, la siembra fue de 80.000 hectáreas, que el año pasado tuvo un rendimiento cercano a los 6.000 kilos, y si tomamos un rendimiento parecido al de la sequía del 2008-2009, que apenas superó los 3.000 kilos, vamos a estar hablando de una cosecha posiblemente de 240.000 toneladas. Entonces, con un consumo de maíz que posiblemente este año esté más cercano a las 800.000 toneladas. Así que no solamente vamos a tener una menor producción, menores ingresos, y sino también vamos a tener que, más pérdida de divisas, porque vamos a tener que importar más granos forrajeros. Y bueno, una situación... Y eso también va a tener su impacto, Fernando, en otras actividades, como bien tú decías, ganadería, quien tenga que darle de comer en la producción vacuna, en la lechería, o sea, realmente tiene una incidencia muy importante en otros sectores de la actividad agropecuaria y del país en su conjunto. 400 millones de dólares menos es mucho dinero, realmente. O sea, el año pasado, en abril, mayo, aumentaban las exportaciones con respecto a igual periodo de 2016, fruto de la gran cosecha de soja. Exacto. O sea que este año seguramente vamos a tener un descenso. Un impacto importante. Un impacto importante. ¿Y el mercado cómo viene? Porque había repuntado y ahora en estos días hubo una corrección a la baja en el exterior de la soja. Todavía el saldo es positivo con relación al repunte. Es decir, esto empezó los primeros días de febrero, cuando de alguna manera se empezó a insinuar con mayor claridad la sequía acá en la región, sobre todo en la Argentina. Y bueno, ahí tuvo una recuperación muy importante el precio, y si bien hubo algunos ajustes ahora por algunas noticias bajistas, todavía el saldo es positivo. Igual que lo que comentamos para Uruguay, es decir, hay anuncios de lluvias, pero ya va a ser muy difícil que de alguna manera
revierta las consecuencias ocasionadas por el déficit hídrico en Argentina. Es decir, ya hoy las estimaciones que hay de 42 millones de toneladas frente a una cosecha esperada del orden de los 56, 54, eso va a ser muy difícil que se revierta. Lo que sí le estaría poniendo un piso si se concretan estas lluvias y eso dejaría ya sacaría del terreno especulativo en el mercado la posibilidad de una cosecha aún menor, lo cual eso tiene un ajuste bajista. Yo creo que ese fue el dato bajista que, sumado a la situación provocada por Estados Unidos, por sus cambios en políticas comerciales, eso ha generado también una fuerte retracción en la actividad bursátil en Estados Unidos, que ha afectado, por supuesto, a las cotizaciones de las commodities agrícolas y de la soja y de los subproductos, ¿no? Harina. Es decir, ahí se está esperando, incluso la Asociación de Productores de Soja de Estados Unidos confirmó que recibió comentarios muy formales de los consumidores chinos, de importadores chinos, de que si esto se persiste, este problema de un aumento en el arancel del acero y del aluminio que puso Estados Unidos en consulta, sí. Que posiblemente las represalias que va a tomar China hacia Estados Unidos van a ser básicamente en los productos, en las commodities agrícolas, principalmente la soja. Eso, que ya está siendo un factor bajista, posiblemente en el largo plazo se diluya, porque China, para prescindir de Estados Unidos, debería bajar su consumo de soja o de harina de soja, lo cual es poco probable eso. Pero sí puede retrasar las compras. Es algo que está ocurriendo en las últimas semanas, claramente, que ha concentrado sus compras en Brasil, y eso ha llevado a que la soja brasileña se haya valorizado frente a la americana. Hoy está tomando una diferencia de casi $10. Vale más cara la soja brasileña que la americana. Básicamente por eso, por una fuerte demanda, China está comprando eso ahí. Pero a la larga, China va a tener que importar entre 95 y 100 millones de toneladas. Y no puede prescindir. El saldo exportable de Brasil total se estaría entre 69 y 70 millones de toneladas. Y bueno, nosotros aquí con Argentina, no sé si vamos a poder llegar a 10 millones de toneladas, 11, entonces le queda a Estados Unidos. Pero entonces eso va a generar de alguna manera un atraso en las exportaciones semanales, mensuales, eso va a estar incidiendo en los precios de Chicago, y en un momento aparecen esas compras. Por lo tanto, va a ser un factor que va, de alguna manera, va a enlentecer recuperaciones de precios y va a ser una especulación más para la volatilidad, ¿no? Claro. Fernando, ¿cómo te imaginas el futuro del negocio agrícola acá en Uruguay a partir de lo que va a ser el resultado de esta campaña? Que claramente no va a ser un resultado positivo, 30, 50% menos de potencial de rendimiento, algunas chacras ya perdidas. Sí. ¿Cómo te lo imaginas al negocio para adelante? Difícil, muy difícil. Lamentablemente hemos pasado por esos periodos, ¿no? Hay que recordar fines de los 90 y principios de los 2000, que la situación agrícola y el sector agropecuario en su conjunto era bastante compleja. Yo creo que ahora, de alguna manera, deberíamos tener una recuperación, porque hay factores que no solamente dependen de nosotros, obviamente el clima, y los precios internacionales, pero sí también hay factores que dependen de nosotros. Nosotros hemos tenido en los últimos tiempos una caída en el precio de las commodities agrícolas, pero que ha afectado mucho más a nuestro país por un deterioro de los precios relativos, es decir, bajaron los precios de nuestros productos de exportación y no bajaron los costos, en la dimensión que bajaron en otros países que son nuestros principales competidores. El ejemplo más claro: estamos en un petróleo de 140, 120 dólares el barril, y a Estados Unidos le bajó a 40, ahora está en 60, y nosotros no hemos recibido eso. Entonces estamos, de alguna manera, tenemos comprometida nuestra competitividad para adelante. Es decir, hoy, con estos precios más bajos que nosotros nos estamos quejando, nuestros principales competidores, como es Brasil, Estados Unidos, Argentina, han aumentado la producción. Es decir, con estos mismos precios que a nosotros nos cuesta producir y que ha provocado una reducción de área, a ellos les genera un margen que han aumentado la producción. Estamos en producciones récord en todos los productos.
Entonces, básicamente, tenemos que recuperar esas relaciones de precio, insumo, producto que nos permitan tener otra competitividad. Hoy te entiendo, a ver si te entiendo. ¿El problema más serio lo tenemos nosotros acá adentro? Es uno de los problemas, sí, sin duda. Sí, sin duda. Sin duda. Seguramente, lamentablemente, ¿puede quedar mucha gente por el camino? Sí, lamentablemente sí, porque nosotros venimos de una cosecha mala de invierno, de trigo, sobre todo pensando... La cuenta le iba a pagar la soja de alguna forma. La soja, estaban centradas las expectativas en una, por lo menos para salvar el año, sí, en una buena cosecha de soja, y bueno, por más que hubo una recuperación de precios, esta pérdida en el ingreso físico, digamos, en rendimientos, no la va a compensar, ni cerca de compensarla esta mayor valorización del cultivo, ¿no? Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Hacemos una pausa, amigos, y en instantes continuamos con otros temas.